Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Así es que aquí la pluralidad es verbo y agradecemos a ustedes su confianza y su compañía, queridos amigos. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, ingeniero Ciris. Gracias, Jonathan Álvarez. Y en nombre de nuestro productor y director general, queridos amigos, les agradecemos enormemente esta su presencia. Bueno, pues vamos a tener una mesa muy interesante con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con el maestro Gerardo Castilleja. Mandamos nuestro cariñosísimo saludo a Ceci Tapia, @solidaridad1000, que por una cuestión de emergencia no está con nosotros, y por el saludo al doctor Rodolfo Ontarza Rovira, que está de viaje, está en cuestiones de asuntos profesionales y pues también dejó su saludo. Bueno, queridos amigos, hay temas tanto nacionales como internacionales. Si les parece, empezaríamos por lo internacional para después quedarnos con un tema nacional, tanto de lo que se ha dicho en torno a la militarización, en que no va a estar al frente un militar en el país, lo aclaró el señor presidente, no lo va a ampliar el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pero también es importante tocar el tema de un libro que se presentará mañana, como ya se los dijimos el lunes, del cual es coautor el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con la Sociedad de Geografía y Estadística. Se va a presentar en el Club de Periodistas de México a las 6 de la tarde, y sobre este tema de lo que significan los latinos precisamente en las elecciones de Estados Unidos. Y se va a centrar mucho, obviamente, en la comunidad mexicana, que es la mayoría. Pero bueno, maestro Gerardo Castilleja, muchísimas gracias. Maestro querido del Instituto Schiller, de la Fundación Larouche, un privilegio siempre tenerte, parte también de nuestro club y de Voces del Periodista, nos honra mucho. Hay temas por demás relevantes, lo que se está viendo a nivel internacional. Se vieron un incremento realmente importante, lo decíamos el lunes, pero ha seguido escalando el incremento a la inconformidad social a nivel global en contra de la OTAN, en contra de Estados Unidos, el Reino Unido, en cuanto a esta visión globalista, a los intereses de la City de Londres, estos intereses económicos que, como tú nos has compartido, maestro Castilleja, pues tienen mucho que ver con todo lo que se está viviendo y que incluso nos puede llevar y nos pudiera llevar, que ojalá no, ¿verdad? Por supuesto, a una guerra que sería nuclear y de la que nadie resultaría ganador. Maestro querido, precisamente solo un día ha durado el llamado de los demócratas de Estados Unidos por la paz. ¿Qué nos puedes comentar, maestro querido? ¿Qué nos puedes ampliar sobre ello? Bueno, buenas tardes, gracias a nuestros radioescuchas, al maestro Sánchez Mena, y a ti, Celeste. Un saludo a los demás compañeros que no están. Pues sí, este comité progresista entre el Partido Demócrata firmaron 30 miembros de este caucus, como le llaman, este grupo, y lo que decía la carta, lo que dice la carta, que es pública, una carta abierta dirigida al presidente Biden, claramente pide una negociación para salir de la guerra. Incluso comienza la carta diciendo: la diplomacia es una herramienta importante que puede ahorrarnos muchas mentiras. Y continúa la carta pidiendo eso, que es justo negociar, que se necesita negociar. Y efectivamente esta carta empezó a circular con gran interés, lo vimos en todo el mundo dijo: vaya,
el Congreso norteamericano parece que está todavía vivo, pero efectivamente 24 horas después, esto fue el lunes que se publica la carta, el martes se desdice, la carta es retirada, es revocada, los miembros simplemente se quedan callados, los que firmaron, y la carta básicamente dicen que pues se escribió hace meses, en junio, que no estaba actualizada y que los que habían firmado originalmente pues realmente estaban, pues había una confusión. Básicamente tratar de dar una salida, incluso el representante Thomas Massie, congresista demócrata, que ya había felicitado a sus compañeros, él es un ex congresista, dijo, yo los felicité por su valor, creo que tengo que retirar mi declaración de agradecimiento porque no hay valor en quien hace una declaración y simplemente la retira. Pero veamos qué pasó el domingo. El domingo, el secretario de Defensa... Maestro, que estamos en el minuto 15. Si te parece, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en esta frecuencia de la pluralidad, que es Radio Cañón, las 760. Aquí la libertad de expresión es verbo y ustedes lo constatan porque se escuchan la diversidad de puntos de vista y de eso es de lo que se trata, queridos amigos. Bueno, continuando con el maestro Gerardo Castilleja, precisamente sobre este tema de que solo un día duró un llamado de los demócratas de Estados Unidos por la paz, del Partido Demócrata, ¿no? Porque ser demócrata yo creo que es otra cosa, pero finalmente, te seguimos escuchando, maestro Gerardo. Lo dijeron, después se desdijeron y dijeron que no habían dicho lo que habían dicho o que había sido con anterioridad, que eso estaba ya archivado. Incluso un senador que los felicitó, pues después tuvo que decir que retiraba su felicitación porque pues habían dicho que siempre no, qué cosa tan vergonzosa, y cuando se había visto que alguien se avergonzara de convocar a la cordura y a la paz. Adelante, maestro, te seguimos escuchando. Sí, gracias. Pues esto demuestra el control que ejerce el complejo militar industrial que se ha empleado en los Estados Unidos. No solo es el complejo fabricante de grandes de armas, de los contratistas del Pentágono, sino que también abarca al sector de inteligencia, abarca al aparato mediático a través de las grandes firmas del Valle del Silicio en California, y abarca también a un sector académico de think tanks. Es un sector grande, amplio, y el Congreso norteamericano está sometido. Yo quería comentar este asunto importante el domingo 23, cuando el secretario, el ministro de Defensa ruso, el general Shoigu, toma el teléfono y se pasa hablando con sus contrapartes en Turquía, el secretario de Defensa de Francia, del Reino Unido, con el propio general Lloyd, que está a cargo del Pentágono, y les dice claramente que ellos tienen pruebas de la fabricación de una bomba sucia, una bomba nuclear, bueno, de características, es una bomba esencialmente que lleva material radiactivo y que que explota a través de combustible, de un explosivo muy potente, que disemina, esparce esa contaminación radioactiva, dejando vastas zonas, dependiendo de la potencia de esta bomba, deja zonas que son inhabitables por 30 o 40 años. Rusia lo dice, tienen las pruebas, hablan de 2 lugares específicamente donde se están llevando a cabo esta fabricación, y ya más en concreto, el teniente general Kirillov, que es el que comanda las tropas de protección nuclear, biológica, química, el lunes, un día después, ya hace una declaración diciendo detalles, diciendo, muy bien, Ucrania no solamente tiene capacidades para producirla, sino también cuenta con la asistencia técnica del Reino Unido. Y Rusia dice que tiene pruebas de esa colaboración. Habla
técnica, habla de que en el Instituto de Física de Kharkov, así como en el Instituto de Investigaciones Nucleares de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, ambos están en Kiev, dice Kirillov lo siguiente: hay que poner mucha atención porque esto es lo que este teniente general determina que iba a ser la operación de esta bomba sucia. Él dijo lo siguiente: el régimen de Kiev planea camuflar la explosión de este artefacto que tiene un efecto extraordinario parecido a una ojiva nuclear. Entonces, ellos iban a camuflar esta explosión de este artefacto nuclear sucio, y iban a contaminar con uranio altamente enriquecido toda esa región. La presencia de estos isótopos radioactivos en el aire serían registrados por sensores del Sistema Internacional de Vigilancia que están instalados en Europa. Y entonces este sistema internacional daría la alarma diciendo que la Federación Rusa acaba de utilizar una arma nuclear táctica contra Ucrania. Y entonces todas las sanciones y todas las operaciones militares contra Rusia se multiplicarían, acusándolos falsamente de que utilizaron un artefacto nuclear, porque los rastros de esa contaminación nuclear ahí están evidentes. Ahora, esto no es diferente a lo que ya se hizo en 2017, cuando se acusó que Siria había lanzado un ataque con misiles hacia la región de Shairat, una región donde, que habían salido los misiles de la base aérea de Shairat, que los lanzó supuestamente el gobierno sirio, el gobierno de Bashar al-Assad, contra su propia población, y que habían, ¿verdad?, eran armas químicas, y que habían matado, y se vieron en las escenas, ustedes pudieron ver, se armó todo un montaje, que en eso creo que en México sabemos, otros gobiernos han hecho montajes así. Bueno, esto fue un montaje grande para presentar a los intoxicados, niños, adultos, en un hospital, cuando todavía había sido parte de ese, o sea, el ataque ocurrió, pero no fue el gobierno sirio, fueron los propios aparato terrorista del Daesh o del ISIS, controlado por las agencias de inteligencia occidentales, fundamentalmente de los Estados Unidos y del Reino Unido, que harían algo semejante, tienen ya experiencia en hacer este tipo de actos terroristas. Ahora, esto nos debe dejar claro Sí. Perdón que te interrumpa, porque nada más recordar esto en los alrededores precisamente de Alepo, de lo que estás comentando, además de haber hecho esta circunstancia tremenda que costó la vida a muchos niños y a muchas personas, inocentes por supuesto todos, también se hizo para cubrir y para reforzar publicitariamente, para que les sirviera a ellos para toda su propaganda, se hicieron escenas falsas que ya están probadas y que se probaron ante la ONU, a pesar de que hicieron todo lo que pudieron para desvirtuarlas y que sin embargo tuvieron que aceptar que fueron falsas. Un montaje de ese mismo evento que existió, pero que ellos después trataron de reforzar con escenarios ficticios, ¿no? Y con actores y bueno, una serie de cosas tremendas que ahorita mismo estamos viendo que se está haciendo lo mismo, porque ya han salido videos de ciudadanos del mundo, literalmente, de cómo se filman, e incluso personas que participan pero que no están de acuerdo en esto, que se han filtrado y han filtrado cómo están filmando escenas que van supuestos, o sea, que van ciudadanos ucranianos corriendo de ataques, y se ven las cámaras y se ve que están filmando. Es exactamente lo mismo que hicieron en Siria, es la misma receta. Perdón, pero... No, es muy importante la aclaración. Porque son estas dos cosas que se están repitiendo. Perdón, maestro querido, adelante. Yo quería señalar también, es muy importante que estamos ahora, hace 60 años, que ocurrió la crisis de los misiles cubanos, que fue del 16 al
29 de octubre de 1962. Y aquí me parece muy importante un artículo de Scott Ritter, un ex inspector de armas de la ONU, escribe algo importante. Dice él, el presidente Biden se equivoca cuando habla de un potencial conflicto nuclear. Dice él, el riesgo no es que Rusia inicie una guerra nuclear preventiva. El riesgo es que Estados Unidos lo haga. Y explica por qué. Efectivamente, en la doctrina militar rusa no existe tal apartado como un ataque preventivo nuclear, o sea, un ataque de anticipación, pensando que se va a atacar, yo te ataco primero. Estamos hablando de un ataque preventivo nuclear. Sin embargo, lo que dice Scott Ritter es que a partir del gobierno de George W. Bush, en 2002, Estados Unidos sí incluyó en su doctrina militar el uso de armas nucleares preventivas. Y es exactamente esto lo que está atrayendo lo que está en medio. O sea, Zelensky le pide a mediados de septiembre, a inicios de septiembre, pide que la OTAN lance un ataque preventivo nuclear contra Rusia, sabiendo además que el propio Zelensky, desde antes que iniciara la operación militar rusa, ya había dicho que Ucrania estaba buscando volver a tener armas nucleares, ya no soviéticas, naturalmente, sino ahora de Occidente. Entonces lo que tenemos es que toda esta narrativa, toda esta histeria nuclear es de Ucrania por instrucciones de los propios Estados Unidos. Lo que Rusia ha establecido claramente es que ellos no van a utilizar armas nucleares en Ucrania, porque no tienen necesidad de usarla, porque la estrategia militar que ellos han mantenido de guerra convencional ha sido tremendamente eficaz. Entonces, quiero nada más terminar haciéndole la invitación que mañana en la Cámara de Diputados hay una conferencia que se llama Paremos el peligro de una guerra nuclear. Van a participar excongresistas de México, Sudamérica, Europa y Asia. Pueden conectarse por Zoom, va a ser muy importante. Yo voy a poner los datos para que se conecten en mi Twitter, que es GE Castilleja, y ustedes pueden tomar los datos y bueno, si gustan el correo también, gecastilleja@gmail.com, gecastilleja@gmail.com. Eso sería, creo que, la forma en que podrían ver cómo congresistas del mundo están, como dice la maestra Celeste, muy preocupados y planteando salidas antes de que la situación sea demasiado tarde para poder detenerla. Esto es cuanto, Celeste. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, en la frecuencia donde la pluralidad es verbo, que no es otra cosa más que Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, pues miren, ahorita en el corte comentábamos algunas cosas con los maestros de la mesa, el maestro Gerardo Castilleja, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y vamos viendo nada más cómo las cosas van pasando, cayendo por su propio peso. Ahorita voy a regresar a una petición que está haciendo el señor Zelensky y ahora sí que satisfacción no pedida, acusación manifiesta, así se dice, ¿no? Y antes de ir a fíjense que nada más les digo cómo esto sucede también con el secretario general de la OTAN, del bloque bélico, Jens Stoltenberg, quien dijo, así está entrecomillado: después del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, hemos multiplicado por 2 nuestra presencia en el mar Báltico y en el Mar del Norte, con más de 30 navíos. O sea, ellos están contentos porque después de ese sabotaje, pues ellos fueron los beneficiados de ese sabotaje. Entonces, así como esto, surgen pues las declaraciones ahora sí que del propio pez, que por su boca muere, el maestro Gerardo Castilleja. Yo le pedía que nos compartieras, maestro, esto de que Zelensky estaba pidiendo el doble de lo que le habían ofrecido para Ucrania,
y que ya le dijeron que que ya después le dijeron que sí, que se le va a dar, pero después él dijo que no el doble, sino que ahora quiere 5 veces más. Y aquí hay un pronunciamiento de un personaje que te pido, maestro, si no lo puedes compartir, por favor. Sí, claro, maestra. Pues Ursula von der Leyen, que es la máxima dirigente de la Unión Europea, ella acaba de pronunciarse esta semana diciendo que lo que se había incautado de las cuentas del Banco Central ruso, que son 300.000 millones de dólares, ese dinero no fue solamente retenido, sino que es un dinero incautado, decomisado. Y que O ese sea, dinero robado. Sí, ese dinero no lo van a recuperar los rusos. Solamente eso sería un motivo de guerra por el robo. Es dinero depositado en reservas. Y entonces, como el sistema financiero está tasado en dólares y controlado por los bancos centrales, básicamente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, ellos retienen eso y lo pueden hacer con cualquier sistema de reservas. Pueden tomar nuestras reservas mexicanas de 200.000 millones de dólares y desaparecerlas simplemente porque así son los sacerdotes del Olimpo, como se sienten ellos. Entonces, estamos hablando de que esto demuestra que el sistema financiero ya es repudiado porque está controlado por una élite, no por las naciones. Creo que queda bastante claro el mensaje de lo que tendríamos que hacer en México y en muchas naciones para proteger nuestras reservas. Exactamente, maestro querido, y miren qué elegante una manera de decir se les va a incautar, pues bueno, se les va a robar, o sea, ¿sí? Ellos no respetan las propias reglas que ellos crearon, entonces, así pues bueno. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si fuera usted tan amable, antes de recordarle a nuestros queridos amigos que mañana está la presentación del libro sobre los latinos, la importancia de los latinos en las elecciones de los Estados Unidos, que ahorita usted nos hable un poco de ello, pero algo más que usted quiera comentar sobre esto, sobre otras cosas y sobre una nota muy importante también que usted nos comentaba, que es la aclaración de que pues no va a estar al frente del gobierno de México un militar, de acuerdo a las declaraciones que se dieron recientemente. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos. Gracias. Sí, Celeste, muy buenas tardes. Bueno, pues como vemos, cuando ampliamos nuestra visión y nos quitamos de ese centro y reenfocamos, vemos cómo hay una serie de hechos subsecuentes que forman parte del mismo problema. Por ejemplo, Celeste, y que es bien importante, el ascenso o la consolidación del grupo de Xi Jinping en contra de los neoliberales chinos, ¿sí? Y de las transnacionales chinas que habían penetrado en el Comité Central del Partido Comunista Chino y en el propio ejército. Y entonces cuando vemos en las pantallas de que retiran cortésmente a un exdirigente chino, lo que tenemos atrás, Celeste, y seguramente se dio así, que había un intento de golpe de Estado en China, como también en Rusia, cuando asesinan a la hija de Alexander Dugin. Y en Irán estamos viendo toda esta propaganda en contra del régimen de Irán. ¿Por qué, Celeste? Por una sencilla razón, ¿sí? Por la alianza. Esta es muy importante, es una alianza religiosa, económica y política. El mundo musulmán aliado con la Iglesia Ortodoxa rusa. Todo un universo de alianzas que se dan precisamente después de la derrota de los Estados Unidos en el Medio Oriente, donde Bashar al-Assad es un destacado dirigente con una gran capacidad
y que derrota a los norteamericanos. Aunque estén ahí, salieron derrotados igual que en Afganistán. Entonces, esta nueva alianza, que anteriormente era impulsada por los norteamericanos, de rodear con los sunitas a China y a Rusia, ahora se le está dando una vuelta. Y una vuelta muy importante, Celeste. Es decir, Arabia Saudita, Turquía, ¿sí?, todos los tanes, ¿sí?, todos los países, e inclusive parte de los países de Asia Pacífica que son musulmanes. Esto es inédito y es parte del cambio geopolítico que se está dando, Celeste, de manera muy importante, porque Israel rechazó que Ucrania le pide que le apoye con su sistema de defensa antimisiles y que los apoye para batir los drones que está produciendo Irán y con los que está sirviendo para impulsar todo este fin de la guerra, y ahí entran precisamente los demócratas que están desesperados porque van a perder las elecciones y quieren hacer con esta demostración, ¿sí?, supuestamente convertirse en los héroes de la película, ¿sí?, buscando la negociación política, cuando sabemos, como nos dice el maestro Castilleja, que están haciendo todo lo posible por llevarlo a sus últimas instancias. Esto es un fenómeno muy complejo, pero que nos dice en qué dirección está avanzando el mundo, ¿sí?, y cómo Eurasia se está consolidando con China, con todos los tanes, con Arabia Saudita, con todos los países, con Turquía. Arabia Saudita va a participar en los BRICS, Celeste. ¿Sí? Esto es inusual, ¿sí?, pero ya el mundo ya está en marcha, y por eso las declaraciones del presidente López Obrador nos dan tranquilidad. No tenemos en México un gobierno golpista, no hay un aspirante militar a la presidencia de la República. Es posible que haya sido un sondeo del propio candidato, que es secretario de Gobernación, cuando dice que los militares pueden aspirar a la presidencia de la República, en unos días pasados, y su jefe lo desmiente. O no lo desmiente. Lo que estaba buscando el secretario de Gobernación, posiblemente que lo apoyaran las Fuerzas Armadas en su deseo de ser candidato, y un candidato que se consolide. Pero aquí lo que tenemos de importante, Celeste, es que igual que desde que se creó el ejército constitucionalista, desapareció el ejército porfiriano, y en la Segunda Guerra Mundial los civiles recibieron el poder de los militares al término de la guerra. Por eso es muy importante que haya sido al término de la guerra, y que nuestro ejército, a diferencia de los latinoamericanos que fueron empleados como ejércitos de ocupación, como ejércitos golpistas, y México siempre mantuvo, ¿sí?, el rostro civil con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso es muy importante y entender en todo este contexto, porque los Estados Unidos, bueno, no los Estados Unidos, el Departamento de Estado insiste que México ingrese a la OTAN. No podemos ingresar a la OTAN porque nuestro país tiene una vocación pacifista, de amistad con todos los pueblos del mundo, y está muy clara la posición del presidente López Obrador cuando él se declara neutral. Y declararse neutral no quiere decir que apartado, Celeste, de los problemas del mundo, sino con una participación vigorosa de los principios que dan vigencia a nuestra política exterior. Exactamente, maestro querido.
queridos amigos radioescuchas, no me quisiera yo ni siquiera imaginar que estuviéramos gobernado por algún otro partido de estos que pues estaban con una visión realmente entreguista. Entonces ya se habían ofrecido cascos azules y todo en anteriores gobiernos. Entonces aquí la importancia y la mayor protección que debemos de tener, y que es lo que ahora se tiene, el que por nuestras propias leyes no puede existir la intervención. Esto nos salva, que es una manera de que se diga, bueno, esto no lo impide. Y obviamente que nos mantengamos en este mismo contexto. Ahora nos damos cuenta cómo se ha aterrizado la economía, cómo se han aplicado recursos y cómo en este contexto de guerra, pero en este contexto también de pandemia y de una serie de cosas, de guerras biológicas, de chantajes de toda índole que debe de haber a nivel internacional, y de cómo se tiene que barajar todo esto, qué bien lo ha hecho el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, qué bien ha hecho estos deslindes que se ha manifestado con mucha valentía, como debe de ser, ¿no? De un presidente digno representante de un país que no tiene por qué entregar ni la vida, la calidad de vida y recursos de su patria, que es a lo que se debe. Así es que estamos viviendo momentos muy interesantes, hay que seguir informándonos de manera plural, y eso sucede aquí en Radio Cañón, las 7:60, y en quienes nos retransmiten de manera diferida. Les agradecemos mucho, amigos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en las frecuencias de la pluralidad. Aquí la libertad de expresión es verbo. Queridos amigos, continuamos en esta mesa en la que ha participado el maestro Gerardo Castilleja y también está participando el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, aparte de este análisis que nos da de un tema de coyuntura y lo importante de tener bien clara los posicionamientos, yo le quisiera preguntar a usted, en la presentación de un libro del cual usted es coautor, que se presenta mañana en Filomeno Mata 8 en el Club de Periodistas de México a las 6 de la tarde, que tiene que ver con la importancia de los latinos en las elecciones de los Estados Unidos. Y aquí luego centrarnos mucho en los mexicanos, que somos mucho más, como usted lo ha dicho en estos micrófonos, no es lo mismo una comunidad cubana, por ejemplo, que son los cubanos que no están de acuerdo, la mayoría, con lo que fue y lo que sigue siendo el régimen en Cuba, y que se han ido para Miami básicamente, que son muy pocas en proporción, por ejemplo, a los mexicanos, y sin embargo tienen una representación muy fuerte que básicamente pues no corresponde a la cuestión numérica, ¿no? Y el impacto que se tiene también por parte del pueblo mexicano, y de recordar pues lo que ha significado y lo que era nuestra tierra antes, ¿no? Y ese reencuentro de muchos de nuestros connacionales precisamente allá en la frontera del norte, y también con ciudadanos del mundo que básicamente son centroamericanos y algunos latinoamericanos. Maestro querido, ¿nos puede usted compartir, si es tan amable? ¿Cómo no, Celeste? Pues mañana vamos a presentar este libro que se llama Los latinos en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Por qué los latinos, Celeste? Porque es genérico para todos los miembros de América Latina, pero en particular para los mexicanos, México-norteamericanos en los Estados Unidos. A veces tenemos visiones equivocadas porque depende dónde nos coloquemos para ver, ¿sí? Pero lo que hay que recordar que lo que es hoy el territorio de los Estados Unidos, el reino de la Nueva España, o sea, nosotros, ocupábamos hasta Alaska, ¿sí? Y buena parte de todos los territorios que después pasaron a ser de Estados Unidos. Y esto se dio por una cuestión de orden geopolítico.
una bula del Papa Alejandro II que repartió el mundo entre los portugueses y los españoles. Y por esa razón es una definición geopolítica, como la asumen muchos ahora para entender o para apoderarse de territorios. ¿Sí? Y esto es muy importante porque no somos casuales en los Estados Unidos. ¿Sí? El hecho de que hoy seamos un país binacional celeste, el 70% de nuestra población vive en México y el otro 30% en los Estados Unidos, donde son la mayoría latina. Y efectivamente, como dice usted, los cubanos forman parte de la estructura de poder por una cuestión de orden también geopolítico, de confrontación entre dos sistemas. Y en el caso nuestro, no formamos parte de la estructura de poder. Debemos abogar del lado mexicano y del lado norteamericano para que así sea, y en dónde deben de ser parte de la estructura de poder. Celeste, estas elecciones las van a decidir el voto mexicano y el voto latino. Los van a decidir quién gana las elecciones, quién gana el Congreso. No son elecciones comunes y corrientes, como dicen, de refrendo al presidente Biden. No, estamos en un contexto de guerra. Y en este contexto de guerra, el que los demócratas pierdan el Congreso va a tener un significado tremendo para el mundo, para América Latina y la capacidad de negociación que tienen los latinoamericanos en los Estados Unidos. Si los mexicanos debemos de formar parte de los consejos de las universidades, hay una gran cantidad de mexicanos que ya tienen carreras, que hablan en inglés, pero sorprendentemente sabe que es celeste, muy poca gente lo sabe. Los mexicanos, los latinoamericanos en Estados Unidos producen un equivalente a la 7ª economía del mundo, 2 veces el Producto Interno Bruto de México. Esto nos demuestra que es falso de toda falsedad que no seamos productivos aquí por el saqueo de nuestros recursos, por la cantidad de población que se llevan de América Latina, producen más que los propios norteamericanos en los Estados Unidos. Esto es sorprendente, lo vamos a ver y a fondo, Celeste, de que entonces no corresponde la representación política en el Congreso, no corresponde en los gobiernos de los estados. Hay ahora un ascenso en los candidatos de origen mexicano. Y le quiero decir una cosa, desde el punto de vista de los intereses nacionales, lo importante no es que ganen demócratas o republicanos, sí que ganen posiciones los mexicanos, pero lo de fondo que nos tiene que interesar es decir que el grupo que tiene el dominio en este momento para apretar un botón atómico en los Estados Unidos y que corremos el riesgo de que se duerma el señor Biden y apriete el botón, ¿sí? Esto es terrible, ¿sí? Aquí, esto... No, ahora, perdón, maestro, perdón que lo interrumpa, ya ni siquiera es el señor Biden y pidiéndole a Dios que no se duerma, sino ya es a partir de un militar que tenga 3 estrellas, ya ellos pueden decidir si apachurran un botón o lanzan una bomba nuclear. Entonces es delicadísimo. Sí, efectivamente, Celeste. En Estados Unidos no gobierna Biden, gobierna el Estado profundo, ¿sí? Y que son ellos, civiles y militares, que están desesperados por recuperar la hegemonía, que ya la perdieron. Definitivamente la hegemonía. Estados Unidos sigue siendo una gran potencia militar, es un peligro y una amenaza para la seguridad mundial, pero no, ya la hegemonía ya la perdieron, ya perdieron el cambio que se está viviendo en el mundo,
y de lo que hablábamos anteriormente ya afortunadamente en términos de energía, en términos de ciencia y tecnología, en términos de alimentos, ya no tienen el monopolio. Es decir, ya perdieron el poder y en el terreno financiero lo están perdiendo a gran velocidad. Gracias, maestro querido. Y bueno, pues, queridos amigos, yo quiero decirles y compartirles que en la posada del periodista, que pertenece a la Fundación Antonio Sáenz de Miera FIEITAL IAP, que es el brazo académico y asistencial del Club de Periodistas de México, tuvimos la visita el día de hoy nuevamente de nuestro querido compañero periodista Gustavo Adolfo Infante, quien fue hace unas semanas a una reunión con parte de nuestros queridos abuelitos de la Posada del Periodista en Morelos, en un espacio que tenemos en Morelos, y fue de su voluntad muy generoso, sacó un reportaje y en ese reportaje una talentosa artista, una persona muy querida que tiene una calidad humana que de veras lo menos que puedo hacer es reconocerle. Yolanda Andrade es una persona sumamente solidaria, es una persona que cuando uno se acerca más, no a ella, porque ella no dice lo que hace, ni a su hermana, que es Marilé Andrade, que es una muchacha maravillosa, de veras, sino a través de otras gentes que uno se va enterando que ayudan de manera callada, pues trajeron a donar sillas de ruedas, bastones, muletas, y aquí se hicieron entrega en la Posada del Periodista. Ya les compartiré más sobre ello. Hay que hacer cada quien lo que nos toca y procurar el bien para los demás. Y que viva México, queridos amigos maestros de la mesa, y a ustedes sobre todo, compañeros de vida, en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradecemos muchísimo su participación y su compañía. Muchísimas gracias. Un beso tronadísimo.